Gracias, señor ministro. Vamos a continuar escuchando al ingeniero informático, don Carlos Jiménez Gómez. Don Carlos Jiménez Gómez es funcionario de carrera de la Administración de Justicia en España, es ingeniero informático, como les indiqué. Actualmente reside en los Estados Unidos y se desempeña como consultor en el área de adopción tecnológica de las administraciones públicas. Muchas gracias. Señor ministro, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, señor asesor magistrado de la Presidencia, colega internacional experto, señoras y señores, en primer lugar quisiera mostrarle mis condolencias por los hechos que han sucedido la semana pasada y que tan desafortunadamente han afectado a Costa Rica. Y, por otro lado, quisiera agradecerles su invitación al Poder Judicial de Costa Rica para poder estar aquí hoy. Es para mí un privilegio realmente estar en este país hablando de justicia abierta, porque es sabido por todos que Costa Rica está tomando un papel importante y especialmente en foros internacionales como es la Alianza para el Gobierno Abierto. En mi presentación haré una pequeña introducción que especialmente servirá para mañana desarrollar muchos de estos aspectos dentro de la conferencia, la primera conferencia de mañana por la mañana. El título es Logrando una justicia abierta a través de la participación ciudadana y la transparencia, porque es el título de un libro que recientemente he publicado. El libro es en inglés. Sin embargo, coedito el libro con la doctora Mila Gascó del Centro de Tecnología en Gobierno de la Universidad de Nueva York y me gustaría hablar especialmente de algunos aspectos que pueden ser interesantes y que pueden precisamente ayudar, tanto desde el punto de vista de la academia como desde el punto de vista de la implementación de estos aspectos relacionados con la justicia abierta, a comprender mejor. Así pues, con esta perspectiva y sobre todo centrado en el prólogo del libro, lo primero que me gustaría hacer es poner un panorama general del por qué se habla sobre justicia abierta, por favor. Sobre justicia abierta en él. Digamos que en 2014 realicé una investigación, yo me dedico a la implementación, especialmente la justicia electrónica, y como verán mañana, a raíz de la implementación hay una serie de dudas o de preguntas que comienzan a plantearse en un aspecto determinado en relación con la modernización de la Administración de Justicia y la modernización de justicia. Más que hablar de la implementación o de justicia abierta, si me lo permiten, o de justicia electrónica, la pregunta viene a raíz de la modernización de la justicia en el siglo XXI. Dentro de este aspecto hay una serie de elementos que cuando vengo a desarrollar estos trabajos no los encuentro. De alguna manera, esta visión compartida y al mismo tiempo simultánea de lo que sería, o se puede llamar la visión, la transparencia y la rendición de cuentas, junto con lo que permitiría escuchar al ciudadano, que está relacionado con la participación y la colaboración, no se presenta en ningún libro hasta el momento. Además, no hay literatura específica, estudios de la academia sobre este ámbito que van a servir además para desarrollar en el futuro otros elementos, el crecimiento en la adopción de la apertura de la justicia, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la implementación. Desde el punto de vista de la implementación, además, se busca qué iniciativas han tenido impacto, si existen, en la adopción no solamente de, y ahora veremos por qué hablo mejor en inglés, de Open Judiciary en lugar de Open Justice, porque Open Justice es un concepto que está asociado al Common Law, al derecho anglosajón, y que no es lo mismo que la apertura de la justicia de la que nosotros estamos hablando. Y, por tanto, estamos hablando de algo mucho más amplio que la transparencia en las vistas o el poder accederse a las vistas que se están celebrando en los tribunales.
Hay otros, de alguna manera, otros aspectos que son fundamentales, que son el aprovechamiento de las tecnologías de la información como herramienta para lograr los objetivos fundamentales de la modernización, en este caso de la modernización de la justicia y del Poder Judicial. Aquellos factores que están afectando realmente o que pueden afectar a la apertura de la justicia y de qué manera pueden afectar. Es decir, se necesita saber de una manera consolidada y sólida, con base científica y también con buenas prácticas, qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y qué se puede aprender de ello. Y el enfoque del libro especialmente quiere presentar o quiere incluir estos aspectos porque eran elementos que hasta ese momento no se estaban encontrando de una manera lo más deseable posible, tanto desde el punto de vista de la academia como de los tomadores de decisiones implementadores en la modernización de la justicia. Hay un autor que se cita en el libro que aporta una frase que es realmente importante y para mí tiene el espíritu de todo esto. Solo abriéndose a la ciudadanía e implicando a la comunidad en la actividad de la justicia podrá ésta entender realmente las necesidades que tiene el ciudadano y poder llegar a alcanzar aquello que el ciudadano realmente necesita. ¿Qué sucede? Que en general ha habido una brecha importante entre el ámbito de la justicia y la ciudadanía. Y esta brecha no es exclusiva de nuestros tiempos, digamos que se ha producido, se ha acrecentado actualmente y lo que presenta es una serie de problemáticas que están en primer lugar ligadas a aspectos de transparencia, a aspectos de rendición de cuentas, pero que la consecuencia, desde mi punto de vista más dañina, es la falta de legitimidad que acaba aportando a las instituciones del Estado. Con lo cual, desde este punto de vista, esta falta de legitimidad es necesario recuperarla, pero para recuperarla, para que se haga una idea, si hablamos de participación y resulta que no hay transparencia, realmente ustedes como ciudadanos estarían echando en falta algo, porque esa participación, o si hay oscurantismo, si hay determinados aspectos que no muestran realmente lo que se está haciendo dentro, no sirven para consolidar una participación, una interacción con la ciudadanía en la que la ciudadanía crea y pueda realmente ayudar a acercarse entre justicia y ciudadanía. Así pues, hay dos grupos que pueden beneficiarse o que se beneficiarían especialmente si hubiera un campo académico consolidado sobre el que se pudiera construir, rebatir hipótesis o incluso presentar nuevos estudios o nuevos trabajos que puedan servir además desde el punto de vista académico para crecer. Y además hay diferentes disciplinas. Estamos en un momento en el que el ámbito tecnológico, el ámbito social, el ámbito jurídico, normativo, se están mezclando de tal manera que hay una interacción muy grande y que lo que se necesita es avanzar en todos estos aspectos de una manera transversal. Y por otro lado, además, estos esfuerzos académicos pueden servir para que los países que están llevando adelante esfuerzos en esta dirección puedan aprovecharlos. Porque uno de los aspectos importantes en este sentido es que para avanzar en este ámbito es necesario una proyección estratégica y de política de Estado. Es necesario no pensar en iniciativas específicas, sino pensar, como he dicho antes, en los objetivos. La tecnología puede ayudar mucho y, de hecho, mañana veremos que se trata de una evolución, no es una moda. En realidad estamos pensando inicialmente en la administración electrónica, si es dentro del ámbito del gobierno, y vamos a acabar hablando incluso de aspectos inteligentes, de una automatización tal que puede afectar de muchas maneras a elementos relacionados con el tema ético, el ámbito jurídico, etc. Todo ese proceso, en ese proceso está en medio el gobierno abierto y en este caso también la justicia abierta. Por eso la tecnología acaba siendo o va a jugar un papel fundamental.
Así pues, por un lado, desde mi punto de vista, como autor o como editor o como persona además que ha estado trabajando en este ámbito, lo que sí que me gustaría es que yo pueda servir para hacer un avance, independientemente de si ese avance acaba rebatiendo, acaba aportando nuevos elementos al final que van a ser, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la implementación, van a poder servir como escalones en los que realmente fundamentar el avance de la política pública en la modernización de la justicia. Y esto para mí es lo más importante, porque, como mañana veremos, incluso aquí en Costa Rica se están llevando a cabo pilotos, pero en el Reino Unido se están llevando a cabo pilotos, especialmente en el ámbito de la justicia, porque, por ejemplo, el uso de las redes sociales en la retransmisión de juicios pueden, si hay una manipulación de la información, pueden llegar a crear juicios paralelos que no precisamente estarían transmitiendo la realidad que se está llevando a cabo. Y por eso hay muchos aspectos sobre lo que es interesante trabajar desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de los planes pilotos para poderlos llevar. Dentro de esta obra hay diferentes actores. Como he dicho, hay diferentes elementos que no tienen por qué significar lo mismo y que en muchas ocasiones la traducción de términos anglosajones al castellano ha traído confusiones desde el punto de vista ya no solamente en el ámbito de la justicia, sino en el ámbito de la administración pública. Y eso es un aspecto que, de alguna manera, es difícil de abordar. Pues bien, dentro del libro se aborda el concepto específico. Está en inglés, nosotros lo llamaríamos justicia abierta, pero es importante tener en cuenta y conocer las diferencias entre unos aspectos y otros. Hay dos sistemas especialmente, como ustedes saben, diferentes, que es el del derecho civil y el derecho anglosajón, en el que hay muchos elementos que no son similares y que por tanto van a determinar, incluso los propios procedimientos judiciales o los procesos van a determinar de qué manera es la mejor para abordarlo. Estamos hablando de la apertura de la justicia y del Poder Judicial y, al final, como había comentado al principio, estamos hablando por un lado de transparencia y por otro lado de interacción, como comentaban antes, con la ciudadanía. Y para esto la preparación institucional, mañana lo abordaré de nuevo, es fundamental. Como bien decía el ministro, el ámbito de la tecnología de la información es fundamental. Para poder abrir los datos es posible que sea especialmente importante pensar en el futuro y al estar implementando iniciativas de justicia electrónica, tener en cuenta que la interoperabilidad semántica y la estructura de los sistemas de información pueden permitir que después haya con un menor esfuerzo pueda ser posible extraer información que no vulnere aspectos como la privacidad de las personas que está tratando. Esa estructura interna, yo hablo muchas veces de la colaboración y la interoperabilidad como elemento fundamental en el back office cuando estamos pensando en el gobierno abierto. Pues bien, en la justicia abierta estaríamos hablando de lo mismo. De alguna manera está pidiendo que se ponga orden en los sistemas de información y especialmente aquellos que están tratando la propia información que se está recogiendo para poder después ofrecerla. Otro aspecto relacionado con ello serían las estadísticas judiciales y de qué manera toda la información que entra en los procedimientos inicialmente acaba pudiéndose ofrecer de una forma automática con la mayor transparencia posible, porque estaría realmente garantizando que hay una serie de elementos que en el proceso judicial van a arrojar información que va a poder ser extraída y que va a mostrar realmente la situación actual de esta información. Esta formación agregada, como bien decía esta mañana uno de los conferenciantes, va a acabar siendo fundamental porque va a poder mostrar de qué manera y qué esfuerzos hay que realizar para poder avanzar en este aspecto. Así pues, en general, dentro del libro el primer capítulo es una perspectiva global que se basa especialmente en este estudio realizado en 2014 que aborda los aspectos de la justicia abierta desde un punto de vista y especialmente trayendo a colación tres iniciativas que tienen que tener en cuenta que no se les llama específicamente de justicia abierta, pero que tienen mucho que ver
con aspectos. Por ejemplo, esta mañana comentaba el programa de facilitadores judiciales, es un programa de la OEA en el que participa Costa Rica, que fue premiado en su día por un instituto europeo y que realmente está acercando los tribunales y la justicia a determinados grupos de personas a través de personas que son voluntarias o que están reconocidas por las comunidades en las que trabajan y que realmente están ayudando a esa proximidad. Están colaborando y están participando en ello. En un segundo capítulo se habla de la apertura, la importancia para la apertura de los archivos y la información judicial. Es un caso de los Estados Unidos de América. En un tercer capítulo de los aspectos legales y tecnológicos en la apertura de los tribunales de máxima instancia. En este caso se habla del Tribunal Constitucional de España. Luego hay un bloque en el que se habla de Japón y China en relación con, por un lado, el ciudadano, y aunque parece sorprendente, en China se han estado realizando iniciativas que podrían ser identificadas con la apertura de la justicia y, sin embargo, como saben, de ahí el título que habla es paradójico porque estaban hablando en un Estado que se entiende desde un punto de vista político cerrado. La evolución desde el punto de vista de Portugal, desde la justicia electrónica a la justicia abierta. Hay un capítulo muy interesante que habla de la apertura de datos en el ámbito judicial, denominando datos semiabiertos, en el que en Holanda se está tratando, que habla de diferentes actores en los que están trabajando y que están de alguna manera interaccionando en el ámbito criminal con la justicia por precisamente aspectos, por ejemplo, de privacidad. Hay un caso específico relacionado con la interoperabilidad en el caso de los tribunales en Cataluña, el caso de la gestión de los requerimientos policiales en los que hay colaboración interna y externa también entre policía y tribunales. Una automatización de la información legal que va a permitir de algún modo que en el caso de Europa se intercambie de forma automática entre los diferentes países información, y esto está relacionado con lo que comentaba antes de las estructuras internas. En el caso del capítulo 10 se habla de los sistemas online de resolución de disputas y en concreto cómo están relacionados o cómo el consumidor de un país puede beneficiarse de métodos alternativos de justicia en el que se están utilizando las tecnologías de la información. Finalmente, en el caso de América Latina hay dos autores. Por un lado, Sandra Lena habla con su colega de Sudáfrica sobre la apertura de datos en 7 países de América Latina. Uno de ellos es Costa Rica. Y en el último capítulo, un colega de la Universidad Autónoma de México que habla sobre la evaluación de los portales judiciales y determinados aspectos, algunos de ellos relacionados con elementos o principios del gobierno abierto. Mañana especialmente profundizaré en algunos de estos elementos y hablaré además de los retos que trae consigo. Me parece que, por mi parte, si tienen preguntas además, estaré encantado de poderlas responder. Muchísimas gracias.